Bueno, desde PIT, Agrupación de Profesores de Teatro Independiente, queremos agradecer muy especialmente al Instituto Nacional del Teatro por brindarnos esta posibilidad de compartir con ustedes herramientas técnicas como docentes y de alguna manera viralizar de forma directa o indirecta esta emergencia cultural por la que estamos pasando todos los trabajadores de la cultura. Ahora sí, si les parece bien, pasamos al ejercicio. Bueno, yo decidí trabajar la improvisación y sin texto. Pero si les parece bien, antes de adentrarnos en el desarrollo del ejercicio, me parece interesante poder hablar un poco de la improvisación, ¿no? ¿Qué es la improvisación? ¿De dónde viene la improvisación? Y bueno, lo primero importante es decirles que la improvisación es una herramienta técnica que de alguna manera se emplea en la formación y en el entrenamiento del actor. Tiene varios objetivos en sí, pero digamos, de alguna manera podríamos nombrar algunos. Sería desarrollar la imaginación, la adaptación, la creatividad, la espontaneidad. Y también estaría bueno que nos vayamos por ahí al origen de la improvisación, o al menos el origen conocido de la improvisación. Y esto es, tendríamos que remontarnos como al 1500, 1700, allá por Italia, cuando grupos de artistas que hacían un tipo de teatro llamado comedia del arte, y bueno, y andaban por las calles y desarrollaban esta disciplina de la improvisación, y ellos además se mezclaban con máscaras, con mímicas, con acrobacia. Luego, ya mucho después en la historia, allá por el 1890, el padre de la teoría y de la técnica teatral, Konstantin Stanislavski, en Rusia, utiliza también esta herramienta, pero ya la utiliza para el entrenamiento y para las audiciones para los actores. Si tendríamos que hablar de tips, por llamarlo de alguna manera, tips para improvisar, bueno, podríamos decir que lo interesante en el trabajo de la improvisación es que es un trabajo que en general se hace en equipo. Y bueno, y esto es interesante porque siempre trabajando con un otro, la historia siempre se alimenta, el trabajo siempre se retroalimenta. También cuando se habla de improvisar se habla de una dupla que se llama acción-reacción, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando estoy improvisando yo voy a escuchar a un otro, pero también tengo que escucharme yo. Y también me voy a conectar con un otro. Y también me voy a conectar con mis propias ideas. Entonces, acá hay una suerte de ejercicio, incluso de adaptación constante y también, ¿por qué no?, de disociación, ¿no? Esto lo uno mucho cuando hablo de disociación, el trabajo de la improvisación, porque cuando uno está improvisando, uno es su propio autor, digamos, es el dramaturgo de la idea que desarrolla, porque va a ser el autor de los textos que diga o de las ideas que lleve a cabo. Y también va a ser director, porque de alguna manera va a llevar a cabo todas las cosas que decide hacer. Entonces acá a mí me gusta pensar en esto, que de alguna manera están los tres roles en juego en una improvisación. Está el rol del actor, el del director y el del dramaturgo. Y también es importante destacar que la improvisación es un hecho único e irrepetible, como lo es el teatro. Otro tips que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante en la improvisación es lo que se llama siempre la actitud positiva. Otros lo llaman el decir sí, siempre sí. ¿Y qué queremos decir con esto? En general, una improvisación va a desarrollarse o va a tener un camino mucho más interesante si la actitud
de los que integran la improvisación es positiva, es de aceptación, es de adaptación a las ideas del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el no corta caminos, cuarta posibilidades de desarrollo, el sí las abre. Y acá también me gusta decir que me parece que, además de todo esto que les dije, es importante tener una actitud de generosidad en las improvisaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que quizás haya ideas de otros que sean más interesantes que las que yo propongo, o quizás sean tomadas por el grupo y no mi idea. Y en este caso creo que hay que tener la generosidad suficiente para poder aceptar esto, tomar esta idea del otro que está teniendo más popularidad o más aceptación, y una vez que la tomo, esta idea pasa a ser de todos, deja de ser de uno, del que la propuso, para ser de todos. Entonces esto es importante destacar, esta idea de la generosidad. Y por último, también decirles que la improvisación requiere un entrenamiento constante por parte del actor. Debemos entrenar la improvisación, tanto como un acróbata o como un deportista entrena su físico. El actor debe entrenar la improvisación, porque cuanto más la entreno, más me exijo en esta agilidad mental que implica la improvisación, en este compromiso físico e incluso emocional que la improvisación me genera. Entonces, bueno, a entrenar en esta suerte de técnica, maravillosa técnica que es la improvisación. Si les parece bien, vamos a pasar a desarrollar el ejercicio. Bueno, acá yo tengo una suerte de ayuda a memoria donde tengo todo el ejercicio explicado, que es lo que presenté en PIT. Lo primero que me gustaría decirles es que a mí, yo siempre suelo darles un título, un nombre a los ejercicios. Primero porque creo que es facilitador para poder reconocerlo, pero además porque me parece que hay nombres que de alguna manera funcionan como síntesis del ejercicio, ¿no? El mío, el que les ofrezco, se va a llamar Quedándote oyéndote. Y ahora van a darse cuenta por qué el nombre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer como coordinadores, como profes, es dividir el grupo que tengan en parejas. Cada integrante de la pareja va a recibir un número. Uno va a recibir el número 1 y el otro el número 2. Y así sucesivamente con todas las parejas. Va a haber 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una vez que esto esté claro, van a tener que darle una consigna clara que van a tener que mantener durante toda la improvisación a los números 1 y a los números 2. La consigna de los números 1 van a ser que van a querer irse de la improvisación. Los números 1 van a querer irse de la improvisación siempre. Los números 2, a diferencia de los 1, van a querer que el otro se quede en la improvisación. Es decir, los números 2 van a querer que el número 1 se quede en la improvisación. Muy bien, una vez que esto esté claro, vamos a buscar en el salón que estemos, en el ámbito que estemos, una pizarra, una hoja, y van a escribir 3 preguntas que ahora paso a leérselas. Es importante decirles que estas preguntas tienen que ser respondidas de forma personal y silente. Es decir, yo las voy a responder en silencio, no las voy a compartir con mi compañero de pareja ni con las otras parejas. Esto es muy importante. La pregunta número 1 es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Y por lo tanto, ¿dónde está el otro? Porque yo el otro lo voy a entrar en mi juego, aunque el otro no sepa, ¿no? Entonces, el número 1, si soy número 1, voy a responder ¿dónde estoy? ¿En el banco, en mi casa, en la calle, en un subte? No lo sé. El número 2 se responde también de forma silente, sin compartirlo con el compañero, ¿dónde está? Incluyendo al 1, porque el 1 va a estar en su historia, aunque el 1 no sepa. La segunda pregunta es, ¿quién es el otro?
En este caso, el número 1, si yo fuera el 1, voy a responder quién es el otro en mi historia. ¿Es mi hermana? ¿Es mi tía? ¿Es mi mamá? ¿Es mi profesora? Y esto me lo respondo sola, en silencio. El número 2 también va a responderse quién es el 1 en su historia y no se lo va a compartir. Y la tercera pregunta, esta sí va a ser diferente para cada número. El 1 va a tener que justificar por qué se quiere ir de la improvisación. El 1 va a explicarse por qué se quiere ir, va a encontrar el sentido del por qué se quiere ir. El número 2, el integrante número 2, va a tener que responderse por qué quiere que el 1 se quede. ¿Sí? El número 2 va a responderse por qué quiero que se quede el número 1 en mi historia. Muy bien, una vez que esto está desarrollado, está explicado, digamos, está contestado en realidad, insisto, de forma silente y sin ser compartido, entro a jugar la improvisación. La improvisación debe ser sin texto. Esto es muy importante. No se puede hablar. La improvisación se va a desarrollar desde la corporalidad, desde la emocionalidad, sin texto. El texto suele ser a veces un impedimento en las improvisaciones, porque uno suele caer en la explicación constante. Y lo que hace cuando retiramos el texto es que aparezcan otras formas de expresividad. Muy bien. Otra cosa importante en esta improvisación es que no voy a actuar para los otros. Voy a pensar en mi trabajo y voy a tratar de no actuar bien. No voy a estar pensando en el que me está mirando. ¿Sí? Esto es algo también muy importante. Yo puse acá una serie de argumentaciones del ejercicio que me gustaría compartírselas también. Yo digo que este ejercicio apunta a trabajar básicamente la adaptación sobre uno y sobre el otro. Es decir, modificándonos, pero también modificando al otro. Se hace además hincapié en el trabajo sobre el objetivo y no sobre el conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque en todo caso el conflicto va a ser una consecuencia del trabajo minucioso y particularizado del objetivo. Hay que actuar particularizando, porque si uno no actúa particularizando, actúa generalizando. Esto es muy importante. Entonces hay que trabajar de lo particular a lo general. Otra cosa importante que se propone el ejercicio es crear una verdad y defenderla a full. Hay que ir a full con esta verdad. Cada uno sabrá, en función de lo que se propone en este ejercicio, qué significa ir a full. Otra de las cosas que nos proponemos es atravesar al otro. ¿De qué manera? Habitando el pensamiento del otro. ¿Qué significa esto? Piensen qué significa para cada uno habitar el pensamiento del otro. ¿Qué actitud de recepción debo tener para esto, de adaptación, de escucha? Y por último, como la última consigna que tiro para argumentar este ejercicio, es algo que no solamente tiene que ver con la improvisación, sino con el teatro, con el maravilloso ejercicio del teatro. Y es tenerse fe. Ustedes me preguntarán qué significa eso. Significa tenerse fe. Dicen que la fe mueve montañas. Hay que tenerse fe en este juego en el que entro y que creo como una verdad. Crear verdad e ir a full con esa verdad. Les deseo mucha suerte, que disfruten mucho de este ejercicio. Ojalá lo puedan compartir con todos sus alumnos. Y bueno, y que viva el teatro.